Muy buenas. Hoy día les voy a enseñar algunos tips en el tema maquetismo. Estas explicaciones que voy a hacer sobre todo van para aquellos estudiantes que están en los primeros años o quienes están intentando formarse como arquitectos. Y en el caso de la materia es importante que yo mencione estos pequeños tips y seguramente a lo largo de este aprendizaje en el taller de maquetismo irán ustedes aprendiendo algunos tips más. Hoy día voy a hacer referencia a, por ejemplo, cómo manejar o cómo detectar que una cartulina tiene un hilo, el hilo de la cartulina, para poder hacer cilindros. También les voy a explicar otro tip que tiene que ver con el arreglo de las escuadras o el pulido de escuadras para poder trabajar de una manera limpia en la mesa de dibujo. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos o estamos con las escuadras, por el uso se van ensuciando, tienen estas imperfecciones, o en algún caso al cortar con el cúter dañamos estos bordes. Entonces, ¿cómo podríamos recuperar? ¿Cómo podríamos hacer que nuestras escuadras continúen todavía en vida por algún tiempo más? Entonces voy a hablar de estos tips. Voy a hablar de algunos tips del corte a la hora de realizar una maqueta, el corte y precorte, cómo agarrar el cúter. Son detalles creo que ustedes deben aprender para poder avanzar más adelante en esto que es la formación del arquitecto en el tema el taller de maquetismo. Ya en el espacio de trabajo, el primer tip que voy a resolver o les voy a explicar es el siguiente: cómo detectar ese hilo. Me refiero con esta maqueta a lo siguiente: esta maqueta está trabajada en madera balsa, y si vemos, los hilos de la madera están en este sentido. Por lo tanto, ha sido fácil poder dominar a la madera para que tenga esta curvatura. Ahora quisiera hacer lo mismo con la cartulina, y estoy en presencia de la cartulina. Además, previo a indicarles ese tips, lo siguiente: cuando ustedes compran de la librería una hoja de cartulina, que las venden el pliego, las cartulinas en la librería están así planitas. Lo que no deben hacer es que a la hora de comprarse la cartulina, que el vendedor se los vaya a hacer así un rollo. No permitan, o por lo menos lo que yo hago es, cuando voy a comprar, le pido al vendedor que no me entregue así. ¿Por qué? Porque ya la cartulina se está deformando y empieza a tener la cara, o la cartulina ya no es plana. Y esto a la hora de trabajar unas maquetas nos va a molestar. Por eso es que cuando voy a la librería le digo que no me lo doble y que me entregue así planito. Lo único que hago es agarrar ahí y me lo llevo la cartulina grande a mi casa. Y para que pueda, en mi casa no tengo mucho espacio, como seguramente todos o muchos de ustedes, y la cartulina es de buenas dimensiones. Entonces mínimamente lo que hago es cortar en dos, o cortar una cartulina en 4 partes, y las voy a guardar así, cortadas, y siempre van a estar mis cartulinas, siempre van a estar ahí listas para poder trabajar. Están planitas. Entonces ese es, digamos, el primer tip.
Luego quiero detectar el hilo de esta cartulina. Aquí estoy con la cartulina, un cuarto de hoja, y quiero detectar. Lo que voy a hacer ahora es cortar un pedacito de la cartulina en una de las esquinas, y más o menos puedo marcar unos 6 centímetros, un 6 por 6. Tampoco es una medida exacta. Lógicamente, por la explicación ahora yo le estoy indicando de que podría ser un 6 por 6. Y enseguida lo que hacemos es recortar este cuadradito. Pero este cuadradito lo voy a marcar con unas 2, 3 o 4 líneas en esa cara, en esa recta. Y aquí voy a poner unas 2 líneas. Y voy a proceder a recortar. Una vez que tengo esta pieza, voy a retirar mi cartulina y voy a hacer lo siguiente. No sé en qué sentido serán los hilos de esta cartulina. Para ello voy a utilizar un poco de agua. Podría haber utilizado un pincel o un poquito de un trapito humedecido, en este caso papel higiénico, o en este caso voy a utilizar una brochita. Con la brochita humedecida lo que voy a hacer es mojar esta cara y verán cómo la cartulina se va curvando en dos de sus lados, y esta curva me está indicando de que los hilos del papel o de la cartulina están en este sentido. Entonces esto ya es un buen referente para poder trabajar el cilindro. Este cilindro, esta curva que tendría que hacer, tendría que estar cortado en este sentido de la cartulina. Es importante este dato. Y esto, en la medida que vaya secando, va a empezar nuevamente a recuperar su primera forma inicial. Entonces ya puedo volver aquí a mi cartulina y sé que el hilo ahora de mi cartulina es en este sentido. Y cuando voy a hacer un cilindro cualquiera, cuando yo pretendo hacer ahora un cilindro de estas características, el hilo tendría que estar en este sentido. Por lo tanto, me ayudará de gran manera a poder hacer esa curva. Y esta curva va a salir muy finita. Pero intenten ustedes en casa hacer con el hilo en este sentido. Intenten, por favor, en sus casas, agarren un pedazo de cartulina, detecten cuál es el hilo y hagan el armado del cilindro con el hilo en ese sentido. Y se van a dar cuenta que acá la misma cartulina va a hacer un esfuerzo. Y es posible que al doblar salgan algún tipo de, como unas rajaduras, algunas imperfecciones. Cosa que aquí no va a pasar.
Entonces, eso es lo primero que quiero recomendar para que puedan trabajar correctamente con sus maquetas cuando vayan a hacer un cilindro. Ahora voy a colocar acá mi base de maqueta o un vidrio para cortar, y voy a detectar acá, o voy a hacer este trazo, y ese trazo ya no me hace falta ni rayar porque directamente lo voy a hacer con el cúter. Como el hilo es en este sentido, entonces este cilindro te permite trabajarlo muy bien. Está muy suavito, está muy fino. Pero si yo hago en el otro sentido, voy a hacer acá, voy a agarrar acá y hago ese corte. Entiendan por favor que ahora los hilos, de acuerdo al trazo que hicimos, que está acá el referente, los hilos están de ese corte en este sentido. Y si voy a hacer este doblado, ya está haciendo esfuerzo la cartulina. Miren, hay un esfuerzo que está haciendo, cosa que no está pasando con esta. Esta es, miren, su retorno es más suavito, o sea, puedo curvarlo. Pero acá veo que hay un esfuerzo, y en muchos casos cuando van haciendo esto acá así, o van tratando de curvar a la fuerza, van a ver que van a empezar a salir unos, por aquí abajo está saliendo unas deformaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero, voy a exagerar, digamos, van a salir así estas deformaciones. Y a la hora de hacer maqueta no está bien. En el otro sentido no le sale, porque está en el sentido del hilo. Además, continuando con los tips, cuando puedan, hagan lo siguiente. Ya está listo, ya está trazado para un determinado radio, diámetro, esta superficie, mójenlo. Tienen una pasadita de agua. Y esto va a empezar solito, va a empezar a curvarse. Miren, si nosotros ponemos un poco más de agua, voy a colocar una buena cantidad de agua y lo voy a dejar acá. Fíjense cómo la cartulina solita se está curvando, está queriendo adoptar la forma de un cilindro, solita. No estoy haciendo nada, no es magia, no es nada. Directamente la cartulina está adoptando por sí sola, está intentando adoptar esa forma. Y si ustedes
se buscan, en este caso, otro cilindro de cualquier otro material y hacen esta operación acá y lo dejan secar por un buen rato. En este caso podríamos colocar una goma y lo dejo secar. Seguramente les va a permitir trabajar de una manera mucho más fácil, más cómoda. Y esto es un tips que se los paso para que puedan ustedes trabajar. Lo voy a dejar un rato que vaya secando y les voy a explicar algún detalle más. Por ejemplo, voy a recurrir a mi tablerito de corte y voy a trabajar esto. Voy a hacer un cilindro. Ahora voy a quitar una parte. ¿Para qué? Piensen que de acá a acá ya está en función a la fórmula pi por radio cuadrado o pi por diámetro. Han sacado teniendo el radio o el diámetro, han sacado este desarrollo y necesitan unir. No se les ocurra colocar pegamento acá y unirlo de esta manera, porque acá va a haber un reborde. Entonces yo corté este pedacito de cartulina y un poco le voy a dar cierto grado de mi bolígrafo, le voy a dar cierto grado de curvatura. Y acá ya voy a trabajar una parte. Voy a colocar pegamento y lo voy a pegar a mi cartulina. Y luego estoy haciendo como una lengüetita, pero esa lengüetita va a quedar debajo de la cartulina de esos dos bordes. Aquí voy a colocar algo de pegamento en ese borde para que se pegue muy bien y agarro acá y presento. Y tienen un encuentro cara a cara. Como imagínense que estos son las dos caras, el encuentro es este. O sea, no tiene que ver nada que sobresalga. Y esto ya es otro tip para poder hacer ese encuentro. Ahora me preguntaron cómo puedo hacer o cómo coloco acá unas lengüetas. Casualmente anoche yo hacía esto. Después de recortar, colocaba unas lengüetitas por dentro, pero no se ve muy bien, no te permite hacer un buen acabado. El pegamento, como en esta parte, te sale
sucio y no es nada agradable mostrar una maqueta así, con sobras de pegamento. No está unido perfectamente la tapa o la cara con el borde del cilindro, entonces no es un buen acabado. Para ello lo que vamos a hacer es volver a recortar acá. Voy a recortar una cinta que más o menos doy 1 centímetro y voy a colocar otra cinta o otro recorte. Una vez que ya tengo estas dos cintas, voy a pasar un poco de pegamento y esto lo voy a hacer rápidamente y presento acá, y a una de las caras voy a nivelar a esta cara de acá abajo, ¿no? Lo voy a nivelar y ya le voy a dar esto. Voy a hacer un pequeño doblado. Estoy haciendo que el material haga esto. ¿Qué ha pasado? Que al interior estas dos cintas ha habido un pequeño desplazamiento y ya está teniendo esta forma. O sea, ya no va a volver, esto ya no va a volver a ser plano, porque ha habido un desplazamiento de caras y con ayuda del pegamento. Y me fijo cuál era la cara presentada y voy a dar pegamento y lo voy a presentar acá a mi cilindro y voy a empezar a hacer coincidir esa cara. Y no se preocupen que aquí al interior está viendo, se han solapado, no importa, ¿no? Es importante pero que coincida en esta cara todo. Además que mi cilindro ya es más resistente aquí que aquí. Aquí es, miren, pero aquí es más resistente. Y además ya hay una buena superficie para poder colocar pegamento y taparlo. Claro, yo no tomé un radio específico, yo hice, si se quiere, a ojímetro. También a ojímetro voy a intentar sacar el radio y con la ayuda del compás cúter voy a hacer ese corte, se tapa, y para ello hay compases. Este, por ejemplo, hace expresión, entonces te permite cortar, retroceder. Entonces voy a agarrar acá y voy a hacer ese corte. Ya tengo acá la tapa o base de mi cilindro. Ahora me queda por presentar acá. Miren, está casi que me ha faltado un poco.
¿qué voy a hacer? Voy a aumentar un poquito más el radio. Ahí. Un poquito. Y voy a volver a cortar. Lógicamente, cuando estamos ya haciendo con detalle, sabemos el radio y no tenemos más que medir acá cuánto es el radio para poder hacer un corte preciso, exacto. Perdón, ahí cometí un error. Como estoy en el vidrio, se desplazó el centro y cometí un error. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para evitar y para tener un buen control del corte, voy a sacar acá y lo que voy a hacer es, no voy a hacer girar los 360 grados del compás, sino voy a hacer esta operación nada más. Y lo que voy a girar es la cartulina. Entonces hago este corte, giro, ahí está, ¿no? Entonces tengo un corte preciso y vengo acá y presento acá a mi cilindro. Y prácticamente ya puedo pegar, pero quiero mostrarles un detalle más. Para ello voy a abrir un poquito más el radio. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Ahí está. Entonces presento acá y está bien. No me queda más que colocar un poco de pegamento. Trato de que no se salga el pegamento, no cargar mucho. Y hago ese trabajo. Y luego, con mucha calma, presento a su tapa todo lo que está de más de pegamento. Rápidamente límpienlo ahí con la mano y hagan una presión acá para que se pegue muy bien, ¿no? Ahí está. Entonces tengo un buen acabado, limpiecito, está finito. Y quería hacer nuevamente lo siguiente. Voy a cortar otro pedazo de cartulina y quiero mostrarles algo que seguramente a lo largo de hacer maquetas se les podría presentar, sobre todo cuando no tienes compás y has hecho un cúter compás y has hecho un trazado con este compás. Es más, voy a hacer, preferiría ahora hacer así. Vamos a dar más o menos ese radio. Y voy a hacer con compás. Y resulta que no tienes a mano el compás cúter. Y voy a resolver cortando
con el estilete. Luego les voy a explicar cómo hay que agarrar el estilete para que tengas este control y hagas lo más preciso posible. O sea, se dan cuenta que no me diga nadie que como no tenía compás Q-TED, por lo tanto por eso salió mal el armado. Es cuestión de tener un poco de cuidado. Ahí está. Y presento, y esto es lo que quería tener, ¿no? Hay una demasía. Y rápidamente voy a preparar estas dos cartulinas. Acá hay un exceso de uno y de otro lado. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente: presentar a una de las caras y rápidamente refilar todo ese exceso, porque lo estoy haciendo sin medir a ojímetro, porque no necesito tener una precisión ahí al interior. Entonces, como hace rato les había indicado, colocamos en una de las caras de las superficies, colocamos un poco de pegamento. Pegamos acá y hacemos de que una de las caras coincida perfectamente, y antes de que empiece a secar le vamos dando esta con la mano, esa curva, y van a ver que una de las superficies se ha desplazado de la otra, se está desplazando, ¿no? Entonces ya tengo esto, una cinta, y lo que hago es pegamento, y presentamos al cilindro. Y empezamos a pegar en todo ese borde. Ya tengo. Y procedo a tapar. Ahora, como les decía acá, me debe sobrar un poco de material, y eso es a lo que quería llegar. Entonces voy a colocar un poco de pegamento en toda la superficie. Y es una superficie relativamente gruesa que me permite hacer ese acabado. Limpiamos todos los excedentes, hacemos presión y vemos acá, la idea era exagerado que sobre acá, que sobre partes de esa superficie, de ese círculo que habíamos hecho. Entonces, para corregir ese error, hay quien hace esta operación, trata de hacer con el cúter. Podrías hacerlo si tienes mucha presión, podrías, pero te recomiendo que te armes como herramienta una maderita. Y esta madera tiene una lija, por un lado la 160 y la 200, digamos, o esta es una 120, relativamente gruesa. Y con esta lija voy a empezar a quitar todos esos excedentes. Lógicamente acá estoy exagerando, seguramente
tú te vas a pasar 1 milímetro. Pero si es que se dio el caso de que te has pasado muchísimo, con mucha calma, que no le salga, no te pases a esta superficie con la lija, solamente haz en ese borde y con mucha calma empiezas a quitar todo ese excedente. Y si en la parte superior va saliendo acá, miren, está saliendo acá, notas como una cejita, ¿hacia qué lado? Hacia afuera. ¿No? Y ya voy teniendo un acabado bueno. Y ese es el tip que quería enseñarte, que quería indicarte, para que cuando vayas a armar cilindros, en el caso de haberte excedido, hagas esta rectificación. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Una cara está rectificada y la otra está con una saliente. Habría que rectificar, pulir. Y tienes que obtener un cilindro bien elaborado, limpiecito, muy presentable. Fíjate, esta cara está bien lograda. Ya tienes el cilindro en cartulina, ojo, cartulina, ni siquiera cartón duplex, cartulina duplex o triplex. Mientras tanto vemos que esta cartulina ya ha oreado y te va a permitir colocar acá el pegamento y está muy bien formadito. Este tip que acabo de enseñarte espero que puedas utilizar a lo largo de tu carrera, y cuando te encuentres con este tipo de problemas de armado de cilindros y quieras sacar un cilindro muy bien logrado. Muchas gracias.